estimados alumnos y alumnas. Mi nombre es Norma Angélica García Duarte, su maestra de la materia Historia de la Educación en México. Y para desarrollar esta temática he invitado a mis alumnos de sexto año de primaria. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de la educación en México a través de la historia. Y empezamos con una cultura muy importante. ¿Han oído hablar de los aztecas? Sí. Muy bien. Los aztecas fueron una cultura indígena muy sobresaliente aquí en México. ¿Sí? ¿Cómo creen que ellos enseñaban a los más pequeños? ¿A qué creen que les enseñaban? ¿Sofía? A pelear. A pelear. ¿Tiene lógica? ¿Por qué creen ustedes que les enseñaban a pelear a ellos? ¿Selene? Para defenderse porque tenían muchos enemigos. Muy bien. Como eran una de las culturas más poderosas, o si no, la más poderosa de ese tiempo, ellos tenían muchas tribus alrededor que no los querían ver ahí porque todos les tenían que pagar tributos a ellos. Entonces ellos se tenían que cuidar mucho de invasiones de enemigos. Y sí, efectivamente, una de sus escuelas estaba dedicada a formar guerreros. Pero aparte había otra escuela llamada Calmecac. Ahí había clases sociales. Había hijos de nobles, había campesinos. Y los hijos de los sacerdotes iban al Calmecac. ¿Qué era el Calmecac? Una escuela donde se les enseñaba conocimiento como las matemáticas, la astronomía, la religión, para que ellos, los futuros hijos de los nobles, estuvieran bien preparados para cuando fueran a gobernar. Pero como bien dijeron ahorita, había otra escuela llamada Tepochcali. Aquí la tenemos. Ahí no se formaban los hijos de los nobles. Ahí, como dice Sofía, se les formaba para pelear, se les formaba para que fueran unos guerreros. Otra cultura que tenía su sistema educativo muy bien definido eran los mayas. ¿Alguien ha oído hablar de los mayas? Sí. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir de los mayas? Eli. Eran grandes astrónomos, tenían gran conocimiento del espacio. Muy bien, eran grandes astrónomos, una característica muy importante de los mayas. Sabían cosas del espacio, el comportamiento de los astros, tenían grandes observatorios. Muy bien, pues ellos tenían muy bien definido su sistema educativo y estaba enfocado a roles, donde se les enseñaba principalmente el amor al trabajo y la honradez. ¿Por qué digo roles? Porque el hombre y la mujer tenían bien definido lo que iban a aprender. ¿A qué creen que se dedicaban o qué se les enseñaba a las niñas o a las mujeres de ese tiempo? ¿Elisa? Les enseñaban labores domésticos y el cuidado de sus niños. Muy bien. Muy bien. Los aztecas y los mayas tenían muy completa su educación y su educación era exitosa. O sea, ¿por qué creen que era completa su educación? Octavio, Era completo porque estudiaban todo lo que necesitaban aprender. dijiste algo muy importante y algo clave. Su educación era completa porque ellos aprendían lo que necesitaban aprender. Es decir, su educación era funcional completamente. Todo lo que ellos aprendían lo iban a usar. Y era su éxito en sus sistemas educativos. Por eso ellos fueron grandes culturas de México. ¿Seguimos? Hubo un tiempo cuando ya llegaron los españoles, el tiempo de la conquista y la colonia. Y en ese tiempo la educación estuvo a cargo de quién creen. ¿Quién nos conquistó a nosotros? Los españoles. Los españoles, muy bien. Entonces los españoles no querían retomar lo que se les enseñaba antes, sino que ellos venían a enseñar dos cosas principalmente. Una de ellas, la religión y a cultivar. Los aztecas tenían su método de cultivo, que eran las chinampas, como ya lo vieron en alguna clase. Pero los españoles no les interesaba ese método. Ellos querían enseñar su método de cultivo y aparte enseñar la religión católica para poder dominar
a todas las tribus de ese tiempo. Muy bien. Entonces, la educación era un poco diferente en esa época. ¿Quién es él? ¿Alguien lo reconoce? ¿Lénica? Es Benito Juárez. Muy bien, es Benito Juárez. ¿Hay alguien recuerda alguna frase que él haya dicho? ¿Claria? El respeto ajeno. El respeto al... ¿Quién le ayuda? Al derecho ajeno a la paz. Muy bien. Él decía, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y él fue un gran personaje de nuestra historia, hizo grandes cosas por nuestro país y en la educación no fue la excepción. Él hizo una ley muy importante que todavía está en nuestros días, que es darle el carácter laico a la educación. Es decir, en ese tiempo no se permitía que se enseñara otra religión aparte de la religión católica, y entonces él dijo que de las escuelas iba a desaparecer la religión, es decir, que la escuela no debía estar enseñando alguna religión o solamente permitir a personas que fueran de cierta religión, sino que cada quien era libre para elegir su religión, y en las escuelas no se debía de tratar ese tema. Entonces, él también hizo que la educación avanzara un poco más en cuanto al carácter laico de la educación en México. En el siglo pasado hay un señor que hizo mucho por la educación y fue el creador de la Secretaría de Educación Pública. ¿Han oído hablar de la SEP? Sí. Pues él la creó en 1921 y con esto la educación en México ya toma un carácter más formal, ya tiene propósitos establecidos, ¿sí? Y la principal meta en ese tiempo era que gran cantidad de personas aprendieran a leer y a escribir. Por eso él organizó unas clases llamadas misiones culturales, donde se pretendía que la mayor parte de gente que se pudiera accediera a la lectura y a la escritura y a las matemáticas. Por eso una persona de ese tiempo que ya sabía leer y escribir podía ser maestro de otras personas. Porque la prioridad era extender el sistema educativo, que cada vez más personas tuvieran acceso a la educación. No sé si sus abuelitas les platican, a mí mi abuelita me platicaba que ahí en el pueblito donde vivía solamente había hasta cuarto de primaria, y si querían estudiar más tenían que irse a otra parte. Pero los señores que ya estudiaban cuarto, sexto de primaria ya podían trabajar en alguna cosa. O sea, no había tantos grados educativos como hay ahorita porque no había escuelas, casi no había acceso a la educación. Y era muy poquito el porcentaje de personas en México que sabían leer y escribir. Él es José Vasconcelos. Hay otro señor que también fue muy importante para el desarrollo de la educación en México. Él fue Jaime Torres Bodet. ¿Ven este libro que tienen en su mesabanco? Pues él, niños, fue el que hizo la comisión para fabricar libros de texto gratuitos. Él fue el que tuvo la idea de que todos los niños que estudiaran o personas que estudiaran tuvieran su libro de texto gratuito, y aparte de este logro hizo un plan llamado un plan de 11 años que hizo que la educación mejorara tanto en cobertura, es decir, que cada vez más personas sabían leer y escribir. Entonces el sistema educativo fue creciendo y creciendo, y en la actualidad cada vez son menos personas las que no saben leer y escribir. ¿Sí? Claro, en la educación, niños, en nuestro país nos hace falta muchas cosas. Por ejemplo, sí, ya tenemos muchas personas que saben leer y escribir y son muy poquitas las que no saben, pero tenemos también que enfocarnos a la calidad en educación. Y para lograr la calidad en la educación no solamente importa lo que hicieron esos personajes que nos han ayudado mucho en la educación actual, también importa lo que hace uno como maestro en el salón, lo que hacen ustedes como estudiantes, su trabajo, lo que hacen sus padres y en fin, todos los agentes educativos que hacen que nuestro sistema educativo cada vez sea mejor. Bueno,
Por mi parte, eso es todo. Les agradezco mucho a los niños de sexto. Les agradezco a ustedes, escuchen mi video y me gustaría escuchar sus comentarios en la sección de mensajes. Me gustaría que me escribieran ahí si tienen algún comentario, alguna duda. Y pues esto sería todo de mi parte. Les deseo una bonita tarde, que tengan una feliz semana. Gracias.